Denuncia. La enfermera es un miembro más activo de este equipo, ¿no? Que no puede prescindir un establecimiento de salud laboral sin la presencia de una enfermera tampoco. Muchos de nosotros conocemos poco o casi nada de nuestros derechos como pacientes. Muchos de nosotros acudimos a un hospital sin tener la más remota idea de que nuestro trato como paciente debe ser primordial y exclusivo. La práctica profesional de la medicina involucra muchas cosas, sin embargo la realidad nos indica otra. En nuestro país existen personas que cumplen el papel de médico cuando no tienen los requisitos legales para hacerlo. Se han visto casos en que el primer contacto de los pacientes cuando llegan a un hospital es con enfermeras, estudiantes de medicina, internos o externos, pero menos con un médico especializado. Es aquel acto médico que es hecho por una persona que no está capacitada por las universidades a nombre de la nación a ejercer este acto médico. Esto en nuestro país se suele cometer muy a menudo y lo hacen generalmente personas que no son médicos o que son charlatanes, hueseros, y cometen pues este delito de usurpar la función de una persona que está acreditada para hacerlo. Se producen muchos errores que pueden afectar la vida, que es la parte primordial que nosotros tenemos que defender. Pero, ¿sabe usted identificar quién es médico y quién no? En la mayoría de casos no tiene idea cómo saber si el que lo está tratando es médico. Simplemente dejan que todo pase sin pensar en las consecuencias que esto puede acarrear. ¿Cómo nos ha llegado la noticia de que se ha hecho un acto ilegal de la medicina? Es por las noticias que salen diariamente en nuestros reportajes periodísticos o televisivos y que nos ponen en alerta de, en muchos casos, de la muerte o alguna complicación que ha ocurrido con una persona mal atendida. Eso es lo que tenemos que evitar, pero para eso ustedes tienen que conocer cómo identificar al médico, y cuando ustedes vayan a una consulta, el doctor puede ser cualquiera, pero médico es el que los debe atender, y los médicos somos los que podemos diagnosticar, recetar, operar, dar indicaciones precisas. En cambio, hay otras profesiones de la salud que solamente deben apoyar las labores de la salud y no usurpar esta función que es inherente al médico. En un consultorio, exigir el título profesional tanto de médico y en algunos casos de especialistas que nos avalan el ejercicio de nuestro acto médico. Este problema no solo ocurre en los consultorios particulares, sino que también se presenta dentro de los hospitales. El tema es preocupante y en ese sentido, el Colegio Médico del Perú califica al ejercicio ilegal de la medicina como acto que está fuera de los dominios de las entidades de salud. Para el Colegio Médico, la vida del ser humano es primero, y en ese sentido, ¿se puede permitir que un médico suplante a otro sin considerar su especialidad? El médico cirujano del Perú está autorizado para ejercer cualquier tipo de procedimiento diagnóstico y de tratamiento de la medicina, siempre y cuando no haya especialistas. Eso hay que interpretarlo bien. Cuando se trata de una emergencia, el médico puede solucionar el problema desde el punto de vista de emergencia. Cuando se trata ya de problemas singulares, de algún caso ginecológico, traumatológico, de alguna especialidad que requiera, tiene que ser dentro del ámbito de la especialidad. Si no fuera así, estamos en casos de intrusismo dentro de la medicina, de una especialidad a otra. Y se ven casos que son inclusive denunciados acá éticamente en el Colegio Médico del Perú. En ningún país, por muy adelantado que sea, no puede haber cierto caso de intrusismo, porque inclusive hay un porcentaje mínimo de atenciones que el intrusismo está aceptado simplemente por cuestiones de emergencia o por situaciones
de la superespecialidad. El Colegio de Enfermeras también se pronunció al respecto. Para esta entidad, el médico es el único autorizado para consultar y emitir receta a los pacientes. Sin embargo, remarca que en casos de extrema emergencia, son ellas las que tienen que solucionar el problema. Nosotros siempre estaremos en contra del intrusismo como tal, porque respetamos y reconocemos que cada profesión tiene su esencia y su responsabilidad. Lo que es en el campo de la salud, a veces el profesional interviene solamente en ausencia de aquel profesional que debe desarrollar la función cuando está por medio de la vida de la persona. Solamente en esos casos, y existen normas que rigen el sector salud, códigos que amparan este actuar. Entonces no estamos hablando, no es intrusismo, simplemente es salvar una vida, es actuar en una situación de emergencia. Nosotros tenemos un código de ética y estatutos que norman el actuar de la enfermera. Cada actuación inadecuada se somete a estas normas establecidas, pero lo que generalmente sucede con enfermería es que hay muchos centros laborales que a veces, bajo las condiciones que hoy en día tenemos, prácticamente obligan a las personas a desarrollar a veces actividades, tareas que no están acreditadas para eso, y eso pasa con muchos profesionales. Así como vigilamos que las enfermeras cumplan adecuadamente, éticamente su rol, nosotros vigilamos que tampoco ningún otro sector pueda hacer el intrusismo, desempeñe nuestro rol. La Asociación Médica Peruana viene desde hace 3 años señalando al intrusismo, ejercicio ilegal de la medicina, como el problema fundamental del sistema de salud en el Perú, lo que ha originado el caos por disputas en competencias entre los profesionales de apoyo médico y la violación sistemática del derecho que tiene el paciente a ser atendido por un médico. Frente a esta situación, dicha asociación ha presentado el proyecto de ley marco de competencia de las profesiones de la salud a la Comisión de Salud, Población y Discapacidades del Congreso. Sin embargo, la poca comprensión de este fenómeno por parte de la propia profesión médica ha diluido las fuerzas para imponer normas claras que salvaguarden el acto médico. La Asociación Médica Peruana propone un proyecto de ley de normas de competencia en el campo médico, y que si bien hay muchas profesiones médicas, acreditamos más de 14 semestres y tenemos autonomía y poder de decisión sobre el acto médico, y podemos diagnosticar, recetar, etcétera. Solamente deben darnos el apoyo que es para nosotros muy necesario, pero no es el acto médico, es un acto de apoyo. ¿Qué le pareció? Realmente el tema de los derechos de los pacientes en los hospitales se torna dramático después que hemos visto este reportaje. Si usted cree que por ahí ha sido víctima de algo similar a lo que hemos presentado en el reportaje, llame usted por teléfono al 241-8955 en directo, que es el número de este canal. Ahora estamos aquí con el doctor José Saúl Díaz Bendivel. Él es médico legista, secretario de Vigilancia y el Acto Médico de la Asociación Médica Peruana, para precisamente ahondar más este tema. Es decir, que nos diga desde el punto de vista de la profesión médica, ¿por qué se violan los derechos humanos de los pacientes que acuden a estos hospitales y no son atendidos por médicos?